Ya. ¿Sí? Ah, ok. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la fase 2 de los estudios, ¿cierto? Entonces Bueno, vamos a la fase 2 de sí, los estudios, Oli, si fueras tan sí. amable. Una vez que ya vimos la seguridad del fármaco, la farmacocinética, la farmacodinamia, entonces ahora vamos a hacer una evaluación ya del fármaco en el individuo. Entonces pasamos a lo que se considera la fase 2, donde queremos ver el beneficio de ese fármaco dentro de un individuo y con un objetivo ya muy específico del mismo. En cuanto al número de participantes, se van a incluir un poco más que en la fase 1, se estima entre 25 a 100 personas y uno de los propósitos de esta fase es identificar cuál es la dosis ideal para el beneficio que se quiere tener, además de cuál sería la vía de administración más segura y eficaz del fármaco. Aquí se pueden comparar con placebos, que serían tratamientos inactivos, pero no, el placebo tampoco en esta fase forma un papel predominante para la contrastación de lo que se quiere realizar. Por otra parte, una vez que se quiere evaluar el beneficio, hay que ver cuál es el objetivo de ese beneficio, si el fármaco va a servir para reducir algún proceso médico, en el caso de medicamentos oncológicos, reducir a lo mejor una tumoración, en el caso de algún proceso infeccioso, detener ese proceso infeccioso, en el caso nuevamente de fármacos que se utilizan para oncología, ver si hay todo previo a una recurrencia, el tiempo de sobrevida con la aplicación de este fármaco o la calidad de vida. Ok, entonces aquí ya estos estudios ya nos gustan más, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjense que si regresa la diapositiva de los Sí, desenlaces, entonces sí, vean ustedes cómo estos desenlaces ya estamos como más acostumbrados a estos desenlaces, ¿no? ya es Eh, más clínico. es mucho más clínico. Puede o no tener placebo, y por eso es que se han hecho combinaciones que les dicen fase 1, fase 2, ¿no? Entonces, muchas de las ocasiones se ahorran las fases y hacen un fase 1, fase 2 en determinados grupos de tratamiento. ¿Por qué? Porque aquí ya queremos ver estos beneficios más reales. Seguimos adelante, Oli. Uh -huh. Y bueno, ¿dónde se van a realizar estas fases? Bueno, ya van a ser un abanico donde pueden ser centros más importantes de atención y lo que decía la doctora Cari, a diferencia de la fase 1, aquí ya son pacientes enfermos. En la fase 1 son pacientes sanos, pero aquí ya se va a probar en un grupo de pacientes con la enfermedad y lo que queremos probar es la eficacia de ese fármaco. Entonces, se van a probar en centros de atención importantes para el mismo, hospitales generales, consultorios médicos, serían los lugares donde se aplicaría esta fase. Y si se ve que este grupo de pacientes con los cuales se incluyeron en esta fase recibieron un beneficio para el que estuvo el objetivo principal del fármaco y el menor número de efectos secundarios o tóxicos, entonces se pasaría a la siguiente fase. ¿Qué opinas, Ned, de la parte ética que habíamos mencionado de la fase 1 con Patricio a esta fase 2? ¿Cuál es tu opinión? O sea, el medicamento todavía no se prueba, pero ya se lo vas a dar a alguien con un medicamento. ¿Cuál es tu opinión? Pues en realidad aquí ya se están incluyendo pacientes que necesitan un tratamiento. Eso ahí sería como la parte diferente a la fase 1, ¿no? Que aquí es un paciente a lo mejor que no es un paciente sano y que sería a lo mejor un poco menos cuestionable de la parte ética. Ok, entonces, lo que aquí pasa, y no sé, Sergio, si me sigues, que muchas veces hay pacientes que en los desenlaces que pone Oli, tienen que ver con desenlaces de cáncer, que son en pacientes que ya están graves, pacientes que están muy mal. Y entonces, ahí a ellos se les ofrecen estos tipos de tratamientos. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la parte diferente es, una es que ya se prueba
la seguridad del medicamento, la eficacia del medicamento. Se hace esto en grupos grandes. Y si hay muchos estudios en cáncer, pero además un poquito, pues no le queda otra, ¿no? O sea, te va a ir mal, te vas a morir, te damos esto y puede ser que te vaya bien. Entonces, es un poquito dudoso el que incluyes a estos pacientes porque como que no les queda otra opción y eso les puede mejorar la calidad de vida, entonces sí entran a participar en los estudios, pero aplicado a los demás medicamentos, lo que ofrece esto es que ya lo vas a aplicar en pacientes que tienen una indicación de uso de ese medicamento, sacándolos de cáncer, pero que además lo puedes hacer en todos los centros que puedan captar pacientes, hospitales, consultorios, clínicas, y eso es para poder recabar información de realmente cómo les ve a los pacientes en toda la parte clínica, si tienen efectos secundarios, ¿no? Porque no los conoce hasta que los empieza a ver. Entonces, o sea, eso es lo que nos permite empezar a evaluar ya si realmente estos medicamentos, aparte de ser seguros en la parte inicial en pacientes sanos, realmente tiene ese efecto ya en el paciente con la patología. Jorge, ¿y qué opinas tú ahora de la N? O sea, habíamos hablado de Ns pequeñitas en un estudio fase 1 y estos estudios fase 2, ¿cómo es la N? ¿O cómo crees tú que podría ser la N? Tienen que incluir por lo menos cientos, o sea, centenas de pacientes. Pues ya estás buscando un tamaño de muestra ya más grandote, ¿no? Entonces, ya 100 pacientes, ¡ay! ¿No? Juntarte 100 pacientes. Nosotros que estamos haciendo el de COVID, o sea, lo que siempre sucede, cuando empiezas a hacer un ensayo clínico, ¿saben qué pasa? Ya no llegan los pacientes. O sea, siempre que ya tienes todo, los pacientes no llegan. Entonces, son estudios que empiezan a ser más difíciles. Y esto tiene que ver con el costo de los medicamentos, Olguita. Entonces, íbamos fase 0, ¿no? Entonces, tendríamos este acrónimo de eficaz para el matraz, efectivo para el vivo, eficiente para el gerente, ¿no? Entonces, que redacta toda la clase que estamos viendo ahorita. Entonces, vemos los costos, cómo se van incrementando. ¿Qué opinas, Olguita? Bueno, yo quiero agregar algo respecto a lo que se está comentando en cuanto a que idealmente en esta fase, como se está evaluando eficacia, lo que sería recomendable es que se metieran pacientes con todo el espectro de la enfermedad, que no solo se metieran pacientes a probar el fármaco en las fases avanzadas, que obviamente es entendible que por la N tan reducida y estamos en una fase de prueba, pues es difícil que alguien que apenas empieza la enfermedad pues quiera entrarle, ¿no? Va a ser más accesible a aquel paciente, como dijo Sergio, que bueno, ya está avanzado, ya no hay mucho que hacerle y no pierde mucho, pero sí puede ganar algo más. Pero idealmente tendría que entrarle para evaluar esa eficacia en condiciones pues recomendables todo el espectro de la enfermedad, no solo las fases avanzadas. Ay, Olga, ¿qué opinas de esto? ¿Qué piensas de los costos? ¿Qué le va pasando a los costos de un medicamento, de una vacuna? ¿Qué va pasando con esto? Sí, pues es lógico, ¿no? Que al aumentar el número de individuos que van a participar en la investigación, pues se incrementan los costos primeramente pues para distribuir, en este caso el fármaco, la sustancia o el tratamiento de interés. Todo eso tiene que ser financiado. Los procesos que lleva todo eso, pues evidentemente requieren también dinero, ¿no? Entonces, entre más individuos se incorporen a la investigación, pues también los costos obviamente van a ser mayores, los procedimientos van a ser más complejos, van a ser más, eso pues lógicamente nos aumenta los costos. Bueno, esto lo digo porque de repente uno como clínico siempre ha soñado en hacer su propio ensayo clínico, ¿no? Como Manuel, ¿no? O sea, Manuel, su sueño dorado es hacer un ensayo clínico aleatorizado y etcétera, etcétera. Y de repente empezamos a leer esto y empezamos a ver los costos que esto representa y ¡oh! Se nos empiezan a quitar las ganas, ¿no? No sé quién siga teniendo ganas, además de Manuel, Armando. ¿Tú qué opinas ahora de este tipo de investigaciones en manos de clínicos? Como comentaba la doctora Oli, ¿no? Si queremos involucrar
en general un amplio espectro de la enfermedad para efectivamente evaluar la seguridad y la efectividad de las dosis en la fase 2, pues obviamente eso requeriría más participantes, más gasto, pero también más compromiso ético, ¿no? Porque estamos incluyendo más pacientes en una fase muy temprana. Más complicado, más análisis, más de todo, ¿no? Más variables confusoras. Sí. No. Más efectos secundarios, ¿no? Porque aquí en esta fase se supone que ajustas la dosis o utilizas la que tenías, pero es cuando empiezan a aparecer los efectos colaterales del medicamento. Y eso también es costoso porque Exacto. tienes que agregar el tratamiento hacia los efectos colaterales probablemente. Sergio. De hecho, ahí no sabríamos si entonces incluir el espectro de la enfermedad, ¿no? O sea, si entre más amplio el espectro, más problemas potenciales. Entonces, no sé qué tan viable sea en esta fase incluir un espectro amplio, pues. Sergio. Esta fase debe de incluir cuando un seguro para el paciente, o sea, cuando uno inscribe o registra pacientes y los incluye en el protocolo, parte de las cosas que uno le ofrece al paciente es la atención de los posibles efectos secundarios. ¿Hasta cuándo, Sergio? ¿Hasta cuándo cubren estos efectos secundarios? No sé. Toda la vida. ¿Toda la vida? Hay algunos que son a 13 años, a 18 años, o sea, por ejemplo, los seguros para un fase 2, que son seguros de responsabilidad civil, incluye todo, incluye la atención para, o sea, por ejemplo, en el seguro lo que se hace es que se incluyen a los pacientes y dices, este cuate ya no va a pagar seguro social el resto de su vida, porque ya está incluido aquí. Está bien rudo, o sea, es mucho dinero, mucha responsabilidad con los pacientes, ¿no? Entonces, la verdad es que son estudios difíciles de pensar, difíciles de dar seguimiento, los compromisos que se van adquiriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos y pasamos ahora a los fase 3. Espero que ya tengan preparada la botana.